Hola Sonia, ¿qué tal? Bienvenida a estas entrevistas de Conscious Startups. Hola Roger, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Es un placer tenerte y que nos puedas contar tu trayectoria en el ámbito de la arquitectura. Como sabéis, estas entrevistas que hacemos las hacemos a emprendedores que sobre todo enfocan sus proyectos a lo que es el desarrollo del bienestar físico, psicológico o emocional, ¿no? Y hoy aprenderemos también que el bienestar no solo es una cuestión de cuerpo, sino dónde está habitando este cuerpo. Y Sonia nos podrá explicar pues bueno, un montón de cosas sobre ello. Pero antes me gustaría leer brevemente un texto de Sonia, una introducción. Sonia Hernández Montaño es arquitecta especializada en arquitectura saludable y es fundadora del estudio profesional Arquitectura Sana. Dirige el posgrado de Arquitectura y Salud de la Escola CERT, tutora del máster en bioconstrucción del IEP y coordinadora del grupo de trabajo de Arquitectura y Salud del COAC. Combina la formación y la divulgación con el estudio profesional en el que realiza obras con criterios de bioconstrucción. Y esto, o sea, fue una cuestión de que te pusiste a estudiar en la universidad, no sé qué estudiaste, y ya saliste ya con la idea clara o cambiaste de rumbo. Cuéntanos un poco cómo fue antes de decidir abrir un estudio con esta idea tan clara de la bioconstrucción hace ya unos cuantos años. O sea, un poco pionero. Bueno, pionero tampoco, porque la verdad es que hay muchísima gente que me precede, pero bueno, pero sí que es cierto que no tan habitual, ¿no? Y yo siempre desde pequeña, no sé por qué, quería ser arquitecta porque me parecía mágico esto de construir los espacios donde viven las personas. De hecho, en algún momento me hubiera gustado estudiar medicina, pero me desmayo con la sangre y demás, entonces pensé que la siguiente como profesión o vocación que tiene más repercusión sobre la vida de las personas es diseñar sus espacios de vida. Así que, pues nada, de cabeza hacer arquitectura. Y, a ver, así entre nosotros me decepcionó un poco la carrera porque no encontré muchas de las cosas que a mí me parecían importantes y necesarias entender de la arquitectura y pensé que a lo mejor era algo, una sensibilidad que solo había tenido yo, ¿no? Como que, bueno, que yo pensaba que la arquitectura era otra cosa, pero que pues al final era pues eso que me habían enseñado. Evidentemente después me di cuenta de que no. De hecho, tuve la oportunidad de trabajar con Frank Gehry, ¿no? Cuando acabé la carrera estuve un año en Los Ángeles trabajando con Frank Gehry, ¿no? Este Wow. arquitecto súper famoso que todo el mundo en el fondo, ¿no? Pues quiere ser un Frank Gehry, ¿no? Pero bueno, me encantó la experiencia a nivel profesional y personal, pero yo volví, no quería ser Frank Gehry y no pretendía intentar ser una arquitecta famosa, no sé, no tenía esa pretensión y al contrario, todavía me preocupé más en encontrar otra manera de trabajar la arquitectura centrando las necesidades de las personas. Entonces, bueno, también al volver a Barcelona me puse a trabajar en un despacho que hacíamos hoteles 5 estrellas, ¿no? Pues todo era como muy guay, pero a mí me faltaba algo. Entonces empecé a descubrir que existía una cosa que se llamaba Feng Shui. Después empecé a descubrir otra cosa, me llevó tirando del hilo de descubrir otra cosa que se llama geobiología, ¿no? Y tirando del hilo me hizo descubrir otra cosa que se llamaba bioconstrucción. Claro, yo me fui sorprendiendo de que nunca nadie antes me hubiera hablado de todo eso. Entonces, bueno, pues ahí ya empecé a no parar, ¿no? Me fui a Alemania, al Instituto Harman, ¿no? Fui aprendiendo pues de otras personas, de otras técnicas constructivas y lo fui integrando en mi manera de construir, de entender la arquitectura. También aproveché en ese momento para tomarme un año sabático y reflexionar sobre muchas cosas y a la vuelta decidí que solo me iba a dedicar a esto, o sea que mi manera de entender la arquitectura era integrando todo esto. Yo no era muy consciente, o sea, yo soy arquitecta y mi lenguaje es el de la arquitectura, yo no soy empresaria, o bueno, evidentemente después resulta que sí que lo soy, pero yo no tengo herramientas o no tenía tantas herramientas como para saber cómo tenía que hacerlo, pero yo sabía que tenía que hacerlo y era y sigue siendo mi vocación y lo que me mueve. Entonces yo no dudé ni un momento y me lancé hacia allá y pues sigo haciendo camino. Oye, qué interesante. Pero entonces, porque de esto hace aproximadamente que terminaste la carrera, ¿cuántos años? Que acabé la carrera 15 años. Unos 15 15 años. años. Sí. Em, entonces, después de Los Ángeles con Frank Gehry,
comenté que estuviste por aquí y empezaste a indagar, ¿no? Con todos estos otros conceptos un poco más alternativos de la arquitectura más, no sé, estándar o formal. Pero ¿habían referentes en España ya de estudios o de, no sé, Sí centros? que había referentes, sí, lo que pasa es que yo los desconocía porque estaban escondidos, no eran visibles, en la carrera no te los habían enseñado, no salen en las revistas de arquitectura, pero sí, de hecho, pues gracias a encontrar a esos referentes a nivel personal, es decir, a conocer a personas que ya habían tenido esta sensibilidad y ya la habían trabajado, o también de conocer otros arquitectos o otros técnicos, otras personas que a lo mejor no son arquitectas, pero que se dedican a este sector, que también estaban trabajando en ello, te hace empoderarte, ¿no? Darte cuenta de que no eres la única, no sé, la única persona que ha tenido esa manera de pensar, sino de que realmente hay un colectivo y esto ayuda mucho a la hora de decidir que quieres ir por allí, porque no te encuentras sola. Claro, porque en la carrera tú te sentías un poco oveja negra. ¿Había más colegas con la misma inquietud que tú o no? ¿O era, mira, yo quiero ser arquitecto reconocido, me imagino, ¿no? Como la firma del diseñador que crea, ¿no? En 3D y baja los conceptos o sea, ¿cómo era? ¿Habían compañeros que no, que estaban más conectados con esta sensibilidad? ¿O realmente tú te avanzaste un poco en el tiempo o por alguna intuición te conectaste con otra rama de lo que podría ser la arquitectura? Claro, yo en ese momento no sabía reconocer que, o ponerle nombre a cuál era ese interés. Yo solo sabía que habían unas asignaturas que me gustaban más que otras, entonces todas las optativas o de libre elección las intentaba encarar hacia, pues no sé, la estética, ¿no? Que estética no es algo estético, ¿no? Es una parte también como muy emocional o entender el porqué de la arquitectura o las de historia, porque, bueno, pero no había ninguna que hablara de arquitectura y salud. De hecho, ahora doy 2 horas de clase en la universidad sobre estos temas y me parece que es como ¿no? En este caso, en la universidad donde yo estudié, ¿no? Hay otros centros, pero sigue sin estar dentro de las troncales, esta visión. Entonces, no sé, en ese momento no era tan consciente de que no pertenecía a todo el grupo, pero yo creo que también cuando estás en la universidad, ¿no? Te parece que las salidas profesionales son muy exclusivas o son pocas y después te das cuenta durante, ¿no? el recorrido de la vida de que las cosas son mucho más amplias y diversas y que tú también las puedes ir creando. Entonces, bueno, pues ahí yo me dejaba fluir. Pues lo que sí que siempre hice caso a lo que mi instinto me iba marcando, ¿no? Y yo tenía claro que había algo que me llamaba a ir para allá y yo me lanzaba para allá de cabeza. Oye, y antes de entrar ya en el momento en el que abres, ¿no? tu despacho de arquitectura y tu estudio, ¿cómo está actualmente? Ahora estás comentando que estás haciendo, ¿no? unas horas, unas asignaturas, no sé exactamente de qué, pero me imagino que aportando esta visión tuya, no sé si sobre bioconstrucción o qué. ¿Cómo está actualmente? Una curiosidad, ¿no? A nivel de los estudios, los futuros arquitectos están saliendo ya con unas gafas un poco más cambiadas de color o con una visión un poco más ampliada de las posibilidades y de la funcionalidad de la construcción o no, o es algo muy residual. ¿Cuál es tu opinión un poco, sin entrar mucho en detalle, pero cómo se palpa? En la formación universitaria estos temas todavía no están suficientemente bien tratados. Sí que es cierto que hay una gran sensibilidad y que cuando pues, muchos estudiantes tienen la oportunidad de acercarse, ¿no? porque ya existe pues, esa voluntad desde esas generaciones, ¿no? de entender todas estas cosas, hay muy buena recepción. Pero los currículums de las universidades van siempre muy lentos, son dinámicas que cuestan mucho de integrar nuevas visiones. Ese interés sí que se muestra en formaciones ya de másters y de posgrado. Y ahí sí que yo, por ejemplo, pues dirijo un posgrado en la Escuela CERT y soy tutora de un máster en bioconstrucción y ahí, evidentemente, ya las personas que se dirigen a ese tipo de formaciones
ya tienen una trayectoria profesional, ya son más conscientes de lo que pasa y buscan, ¿no? Y ahí pues sí que hay demanda, pero es un poco, bueno, me da un poco de pena que todavía no se haya introducido suficientemente, ¿no? Y que no todos los arquitectos o arquitectas que acaben hoy la carrera no tengan nociones mínimas y básicas de estas relaciones que hay entre la salud de las personas y el diseño arquitectónico. Bueno, las cosas de palacio van despacio. Ya, Pero pero bueno, tenemos, o sea, necesitamos integrarlo ya. Mira cómo estamos. y entonces, bueno, tú tenías las cosas claras y ibas a buen ritmo, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo, con esa intuición que tenías interna de, bueno, yo voy por aquí, me voy formando, fuiste al Instituto Harman, geobiología, llega un día que dices, voy a montar mi estudio, o ya estabas como trabajando por algunos arquitectos e intentabas, no sé, poner tu punto de vista, colaborar como externo? ¿Cómo te planteaste bueno, tu desarrollo profesional antes de crear tu propio estudio? Si es que te estabas planteando algo o estabas simplemente en plan formación, formación, formación y luego ya abriste tu propio estudio. ¿Cómo fue un poco el... Yo cuando me cogí este año sabático dejé el trabajo que tenía, de hecho coincidió con la crisis del 2008-2009, ¿no? Que pues yo tenía trabajo en un despacho, ganaba un sueldo a fin de mes que no estaba nada mal, y la gente no entendía cómo lo dejé para irme un año. No, dije, pero es que yo necesito hacer esto. O sea, bueno, el mundo a lo mejor no va al ritmo que voy yo, pero yo tengo que seguir mi ritmo. Entonces, evidentemente, al volver, ¿no? Después de estar un año, en este caso, pues fuimos a hacer un viaje en bici por América del Sur. Ujú, Al volver éramos pobres no, lo siguiente. Claro, los habíamos gastado todos nuestros ahorros, bueno, gastado, los habíamos invertido en cumplir ese sueño, que, bueno, pues a nivel, fue una experiencia muy buena, pero después tienes que volver a una realidad donde tienes que volver a producir. ujú, Y yo ya había decidido que yo quería dedicarme a esto, pero evidentemente no puedo sentarme detrás de un escritorio y esperar que me llegue un cliente por la puerta, ¿no? Entonces, pues ahí hice todas las estrategias, pero porque yo las sentía así, no hice voluntariamente algo para producir, evidentemente tenía que producir, pero mi idea era impulsar algo en lo que yo creía al 100%. Entonces, pues busqué allí donde pudiera ofrecer charlas gratuitas, charlas divulgativas para contagiar a otras personas, a usuarios finales, a posibles clientes potenciales, pero no tampoco pensando en mercantilizarlos, sino simplemente porque yo necesitaba expandir todo eso en lo que creía. Y a partir de ahí, pues yo creía que si tú siembras, pues alguna cosa acabarás recogiendo. ujú. Entonces, pues hice charlas bueno, allí donde fui ofreciéndome en tiendas, en centros cívicos. Entonces, por ejemplo, estaba la revista Ecohabitar, bueno, que sigue estando, pues les propuse de llevar una sección. Cuando también acabé de hacer el máster, ¿no? Porque hice el máster de bioconstrucción, que me metí ¿no? Era como la típica alumna que no para de preguntar cosas, que lo quiere saber todo. Pues bueno, después al cabo de un tiempo les propuse si yo también podía formar parte del equipo pedagógico del máster. Entonces, pues acabé siendo tutora de ese máster, que soy tutora desde el año 2013, si no me equivoco, 2013, sí, 2013. O sea, llevo ya 9 años como tutora del máster, llevo varias ediciones. Entonces, bueno, pues fui encontrando, también al moverme dentro de ese sector, al conocer a otras personas, pues al principio, evidentemente, costó mucho también llegar a producir algo, pero bueno, yo me lanzaba a lo que fuera con tal de empezar a moverme dentro de esa energía y yo era muy consciente de que si me empezaba a mover en esa energía irían pasando cosas. Entonces, de hecho, sigo pues intentando generar movimiento dentro de esta energía para que sigan sucediendo cosas, porque no considero que ya me haya asentado en algo, ¿no? Esta dinámica como de emprender es continua. Yo, pues ahora sí pienso, los próximos 3 o 4 meses que voy a facturar, pues no lo sé. Tengo que ir viendo, pero yo fluyo con las cosas que van pasando, estoy atenta a ellas y también, sobre todo, me muevo por lo que siento que tengo que hacer.
un montón de energía allí en muchas direcciones, entiendo también, siempre con la misma mirada, ¿no? O para contagiar, como decías tú, de lo mismo, ¿no? El mismo conocimiento también, y me imagino que es como democratizar también esta visión de la bioarquitectura, ¿no? ¿Cómo fue, por eso, a nivel de proyectos, tus primeros proyectos? ¿Cómo veías también el mercado? ¿Estaba preparado o está preparado? Pero sobre todo entonces, ¿cómo de algún modo se vendía? ¿Cómo los clientes percibían o tenían sensibilidad para valorar este tipo de soluciones también, o este tipo de estudios previos a la construcción? No sé, ¿cómo fue al inicio llamar a la puerta? Bueno, estabas comentando un poco que tú hacías este trabajo, ¿no? de plantar muchas semillas, que es una labor como pedagógica, ¿no? Eh, Ujú. pero luego mi curiosidad o mi pregunta va más en torno a, vale, a nivel de tu estudio, ¿qué tipo de clientes y qué tipo de proyectos empezaron a traccionar? ¿Cuáles fueron cuál fue la demanda que de algún modo fue llegando a raíz de este trabajo tuyo y de otros tipos de trabajos de estimulación del mercado? ¿Cuál fue un poco la respuesta de esto? ¿Qué tipo de proyectos salían y cómo apreciabas tú, pues cuando alguien, entiendo que aunque ya habían otros estudios y más gente, ¿no? Más referentes haciendo cosas parecidas a las tuyas, de algún modo sois o habéis sido un poco pioneros durante una época, a lo mejor hace 10 años, 15 años, ahora todavía se empieza a hablar, pero tampoco es una cosa que esté muy extendida, ¿no? O sea, ha corrido mucho más rápido el sector de los prefabricados, ¿no? Que ha subido así en 2 años. Todo el mundo más o menos tiene una idea, serán bastante diferentes, ¿no? Pero le ha llegado el concepto de, una casa prefabricada, ¿no? Porque se ha puesto de moda es por eso, porque el mercado ha empujado mucho, pero a nivel de bioconstrucción el mercado no ha funcionado igual, ¿no? También tiene otro tipo de intereses. Entonces, como pionera y como pioneros tú y tus colaboradores y otros estudios, ¿cómo habéis visto esta labor de ir, de algún modo, como se habla en marketing, ¿no? Penetrando en el mercado, explicando, haciendo pedagogía y qué tipo de proyectos salían de allí? Bueno, yo creo que cuando crees en algo así, pues, ¿no? Cuando, en este caso, pues es en este tipo de arquitectura, pero cuando tienes una visión que va más allá del negocio, sino vital, pues haces lo que sea para divulgarla y vas encontrándote por el camino con personas afines y también se mueven como energías en tu entorno que hacen que te encuentres con también pues, esos posibles clientes afines. En este caso yo inicialmente pues las cosas que me fueron llegando fueron obras, ¿no? Al final pues me fueron llegando obras. Sí que es cierto que el cliente final, tanto entonces como ahora, es un cliente sensibilizado con estas cosas, pero que tampoco tiene una visión global de todo lo que le puedes llegar a ofrecer. Porque este concepto de arquitectura saludable no significa solo cambiar un material por otro, o analizar a nivel energético cómo está una vivienda, o poner un sistema de ventilación para que el aire esté más limpio, sino que es una mirada de muchos aspectos, ¿no? Que pues en función de las necesidades de esa persona, de la tipología de edificio, del uso y tal, pues se tendrán que optimizar unos u otros recursos. Pero bueno, más allá de esos detalles, empezaron a salir obras y es muy interesante esa relación con el cliente para acompañar todos esos procesos, introduciendo unas miradas que incluso el cliente nunca ha considerado, a pesar de ya ser un poco sensible. Entonces sí que yo creo que cada vez hay más usuarios o más personas sensibles a este tipo de arquitectura, si bien es cierto que nunca tienen esa visión global y que es este acompañamiento el que les va abriendo también y van entendiendo otros aspectos, ¿no? Pero más allá de como del trabajo de arquitecta, ¿no? De pues, despacho profesional, las vías que se me han ido abriendo son las de la formación, ¿no? Porque empecé como tutora del máster, pero ahora dirijo también un posgrado y participo en otras muchas formaciones de escuelas de arquitectura, de másters y posgrados de
otras, no sé, de facility management o de políticas de vivienda, en la que introduzco algunos criterios, ¿no? Pues tengo algunas horas para hablar de temas de salud, también pues de interiorismo, de diseño interior. Entonces, bueno, toda esta parte formativa para mí es muy importante mantenerla y alimentarla para dar difusión de algo que creo que es tan interesante. Y después otra de las vías que he ido abriendo, porque he ido trabajando y sigo manteniendo y también me parece muy interesante, es la del asesoramiento. ¿Vale? He asesorado, ¿no? Pues a entidades públicas o a otros despachos de arquitectura que quieren introducir o trabajar con estos criterios y eso, bueno, a mí me parece súper interesante esas relaciones que puedes tener con otras personas en las que introducir todas estas dinámicas. Así que sigo jugando un poco con estas tres patas, también en función de, pues, de lo que va pasando, porque pues eso, yo fluyo un poco con lo que veo a mi alrededor. Es cierto que durante todo este proceso, pues en algún momento he hecho alguna reflexión de poner delante todo lo que hago y valorar qué es lo que más me gusta o me interesa o qué creo que por dónde tengo que ir, porque claro, si estás fluyendo continuamente llega un momento que puede que no sepas lo que estás haciendo. Entonces, bueno, pues intento tener también esos momentos de ver desde fuera qué es lo que estoy haciendo, no trabajar solamente con una parte más emocional, ¿no? De una toma de decisiones de lo que me parece interesante, sino verlo a veces desde fuera. Y también en algún momento he intentado asesorarme por personas externas para que me ayuden a ver cosas que yo puedo no ver. Lo que pasa que eso pues a veces es complejo porque te dicen cosas que a lo mejor o no quieres oír o no te gustan, ¿no? Y que sabes que a lo mejor pues podría irte todo mejor o diferente si hicieras las cosas de otra manera, pero claro, entrarías en conflicto sobre cómo soy yo y cómo yo veo las cosas. Entonces, bueno, pues yo creo que está bien siempre salir un poco de ti, ver cómo son las cosas fuera o cómo se ven desde otros puntos de vista, ir trazando tu camino, evidentemente, sin dejar de ser tú, escuchando a los demás, pero haciendo algo que veas coherente. Súper. Y has comentado estas tres patas, más o menos, en términos de tiempo dedicado, no en horas absolutas, sino como porcentual, ¿no? Dirías, mira, pues a la formación le dedico, ¿no? De mi jornada laboral un 40%, un 30%, un 20%, al despacho un 20%, a asesoría un 3%, no sé, para tener una idea de cómo de algún modo, de forma natural, estás comentando, has ido diversificándote profesionalmente, ¿no? Y luego también, a nivel de ingresos, también si es equivalente horas de ingresos o no, ¿podrías hacer como una foto así genérica de esto? Sí, me encanta que me lo preguntes, porque, porque no siempre lo tengo claro, ¿vale? No siempre lo tengo claro, entonces hay veces que también pues paro y lo analizo y yo creo que hago más o menos reparto un tercio cada una de estas cosas, un tercio obras, un tercio formación y un tercio asesoramiento. Quizá el asesoramiento es menos que un tercio y las obras un poquito más, pero también depende de la época. Pero es algo en lo que tengo que prestar mucha atención, es en la repercusión económica que supone cada una de estas cosas, ¿vale? Porque hay muchos temas, por ejemplo, de asesoramiento que no cobro, que bueno, porque son dinámicas, es apoyar algo que creo y también me desgastan mucho. Entonces, bueno, pues como creo mucho en el proyecto, pero no en mi proyecto personal, sino en divulgar y difundir todo esto que defiendo, me implico mucho en las cosas que van surgiendo, en proyectos y bueno, pues he de también aprender a ser coherente y bueno, a ser coherente, a saber hasta dónde puedo llegar, porque no puedo llegar a todo. Entonces, claro, tengo que empezar a tomar decisiones, bueno, ya hace tiempo que lo hago, de a veces decir que no. Decir que no, pero no porque no me interese, sino porque las capacidades personales son limitadas y porque también, y es algo que personalmente me cuesta, pero tengo que entender que también me tengo que nutrir con todo esto, ¿no? Porque cuando creemos mucho en lo que hacemos, pues corremos el riesgo
de desvitalizarnos. Entonces es un equilibrio en el que desde hace un tiempo pues lo trabajo de manera, intento poner una mirada constante para encontrar el equilibrio entre, sé que muchas veces pues hay cosas que son más rentables que otras y yo encuentro el equilibrio allí dentro, pero lo tengo que encontrar y si no, pues de vez en cuando hay que tomar decisiones para poderlo repensar. Claro. Bueno, pasa a muchos emprendedores que también hemos entrevistado, ¿no? Que cuando la pasión es tan clara, se mezcla mucho lo personal y lo profesional, ¿no? Y Ujú. te ves recompensado internamente tanto, pues que acabas haciendo muchas acciones pues muy voluntariosas, ¿no? Ujú. Esto sí que a veces, pues, Está muy bien, está muy bien. Si yo hay muchas veces que ya me siento recompensada, no necesito nada más, pero hay otras veces en las que entonces dejas de nutrir, ¿no? Dejas de recibir, también necesitas vivir. está claro, Y, está claro. y, claro, pues hay que encontrar ese equilibrio, hay que encontrar ese equilibrio y cada uno pues debe ir Mm. experimentándolo y yo creo que por eso es interesante de vez en cuando ver las cosas desde fuera. ¿Y te has planteado, porque hay puntos así en los que cuando a veces los emprendedores empiezan a decir que no, no puedo atenderte porque es que no, la vida no me da más? Claro, está la posibilidad de decir no y me quedo con lo que tengo, está la posibilidad de decir no y como tengo más demanda, incremento precios, también tengo, pues no, ganas un cierto caché, tienes más experiencia, puedes aportar más al cliente y entonces ganas más en rentabilidad. Otros deciden por, bueno, pues en vez de decir no, voy a, no sé, tejer colaboraciones con gente para poder dar solución a esto. O otros dicen, pues bueno, voy a montar, ¿no? Voy a ampliar y voy a contratar gente y voy a crear pues un estudio más grande, con, no sé. Hay como diferentes fórmulas, ¿no? Más de crecimiento a volumen, otras de crecimiento a margen, otras de quedarme como estoy y ya estoy bien. En, ¿Esto lo has valorado y qué es lo que, de algún modo, eh, hacia Ujú. dónde dirías que quieres orientarte? Sí que lo he valorado y de hecho, bueno, hace un tiempo decidí colaborar, ¿no? Pues colaborar en proyectos con otros arquitectos, con otras personas, yendo a medias. Entonces, sí que es verdad que tuve alguna experiencia que no salió bien y entonces tuve que aprender de cómo colaborar con otras personas. Y ahora, pues en absolutamente todos los proyectos que llevo colaboro con alguien. Es decir, no tengo un equipo fijo, yo no soy la jefa de nadie, sino que pues, si me llega un proyecto, encuentro pues, a la persona, ¿no? Que en ese momento pues, depende si es una rehabilitación o si es una obra nueva de la zona que sea, pues encuentro la persona con la que colaborar, pero ir a medias, ¿no? Y tener la misma responsabilidad Ujú. y es una manera que, pues evidentemente tengo también que repartir esos beneficios, pero también me libera para poder tener esa flexibilidad de poder dedicarme a la parte de formación y de impulso o pues esto de dinámicas De promoción. para promover todo esto que defiendo. Entonces ahí he encontrado de momento el equilibrio. No me ha dado por pensar en contratar a alguien de manera fija porque también es, pues, ¿no? Soy autónoma y el sector de la arquitectura o también de la formación, pues no tengo nada fijo, eso es lo que comentaba antes, yo no sé de aquí medio año qué va a suceder. O sea, yo ya trabajo y intento pues ir pensando a largo plazo, pero no lo puedo decidir yo. Así que me asusta un poco el hecho de contratar a alguien y tener cada mes que pagar un sueldo porque Claro, no claro. sabría tampoco cómo gestionarlo. Entonces, colaboro de esta manera. Interesante. Oye, y que se me ha quedado una pregunta, volviendo atrás a lo de estas tres patas, ¿no? Em, ¿Tienes más o menos, aunque no lo hayas analizado, tienes un poco claro cómo se retroalimentan las tres patas? Es decir, cómo en marketing llamamos el cross-selling, ¿no? Cómo una cosa me ayuda a conectar comercialmente, ¿no? O pedagógicamente estoy haciendo este trabajo, pero como decías, ¿no? Muchas charlas y luego qué retorno estoy teniendo de esto, ¿no? Y a veces el hecho de pues, un asesoramiento, siempre, no sé, en el 50% de los casos que asesoro acaban contratando, no sé, una rehabilitación o un no sé qué, no sé cuántos. O al revés,
Cuando contratan una obra, luego ese mismo cliente a lo mejor me contrata un asesoramiento en algún otro momento. ¿Se cruzan un poco los servicios o no? ¿Lo has podido constatar de alguna manera? No es tan fácil hacer la lectura, pero evidentemente hay conexiones, ¿no? Por ejemplo, toda la parte de divulgación. No sé, ahora, por ejemplo, vengo de hacer una entrevista, esta mañana he hecho una entrevista en la radio, como coordinadora también del grupo de trabajo de salud y arquitectura del Colegio de Arquitectos, pues intentamos hacer mucha difusión y divulgación de todos estos temas, pero no sé, nunca he acabado, o no recuerdo que un cliente haya dicho, es que te he visto ahí y te he contactado, sino los clientes, por ejemplo, que se quiera hacer una obra, una reforma, suelen llegar por otro lado. Pero no sé, yo al menos mi visión de las cosas es que tú siembras y no sabes realmente esa semilla dónde llega y a lo mejor de manera indirecta, pues sí que está ese camino trazado. Lo que sí que es cierto es que, por ejemplo, para la parte de formación, ¿no? Y esto pues a veces hay arquitectos que son académicos, que se dedican a la investigación y a la formación y no han pisado una obra en su vida. Pues evidentemente toda la experiencia de la obra y del día a día y de tocar la realidad me sirve mucho para después poder hablar de bioconstrucción y de construcción saludable porque tengo la experiencia, porque sé cómo o sea, sé lo que se podría llegar a hacer, pero sé cuál es la realidad y las dificultades que hay. Y también esa parte de contacto con la realidad y de dificultades o no de la realidad, pues también hace que cuando se tienen que impulsar estas cosas, pues sepamos cuáles son esas deficiencias. O sea que, insisto, las relaciones son evidentes, pero que el cliente final que llega normalmente, y por ejemplo, pues eso, llevo 10 años escribiendo en la revista Ecohabitar y no tengo ningún cliente. Después los clientes dicen, ay, es verdad, tú salías ahí, pero no me han llamado porque hayan dicho, quiero esa arquitecta. Pero no sé, la energía del universo, el karma equilibra las cosas, yo creo. Es difícil de medir en muchos de los casos y luego también hay una parte que no hace falta medir, ¿no? Cuando estás haciendo lo que te gusta y las cosas van sucediendo de forma natural, pues todo es bienvenido. Y lo que va sucediendo un poco, eso sí que lo que tendrás identificado, ¿es más cliente particular o tienes más corporate? ¿Qué líneas trabajas así de sectores? ¿Es más residencial? Es más, eso para entender un poco el concepto de o la aplicación de la bioconstrucción y todo el tema más de energético o saludable en torno a las viviendas, acaba siendo algo más requerido por el corporate o más por particular, en tu caso, o en general, Claro, ¿cómo ves? Y en tu caso, ¿cómo es? está cambiando mucho, pero en general mis clientes personales suelen ser privados más pequeños y los asesoramientos suelen ser empresas más grandes o obras más grandes, ¿no? O incluso pues obra pública, o pues empresas promotoras y constructoras que quieren introducir estos criterios dentro de su lenguaje. Eh, no sé, clientes grandes no me llegan a mí directamente. Pero bueno, ya me está bien, ¿no? Está así, pues toco un poco todos los palos, ¿no? Y veo distintas escalas. Y a Pero nivel, sí que es verdad, perdón, que se está moviendo porque esos clientes más grandes antes quizá no tenían esa sensibilidad, ahora llegan a través de estas consultorías o asesoramientos. uh-huh. Entonces, pues creo que precisamente por ese lado sí que están habiendo cambios. También a nivel que me he dejado, ¿no? La rama institucional, o sea, también la administración Uh -huh. empieza a considerar este tipo de parámetros. Y tan, sí, sí. Por ejemplo, Incasol es un departamento de la GN que hace obra pública. Pues Uh-huh. he colaborado con ellos en la redacción de una guía de estándares de vivienda saludable. Pues su propuesta es que los nuevos proyectos de obra pública que produzcan, que integren estos criterios de bioconstrucción. Así que pues es un gran avance ¿no? Que el sector público empiece también a introducir este lenguaje y esto también hará que pues, otros técnicos no sé, pues empresas de materiales, distribuidores, fabricantes, ¿no? Empiecen también a tener esa sensibilidad. Ok. Y porque ahora estás comentando esto, me venía a la mente,
que también, digamos, creo que el término eficiencia energética pues se ha popularizado, se ha empujado, se han sacado un tipo de requerimientos también, se ha legislado en referente a esto, y también tiene que ver con el ahorro en el consumo. Yo creo que se percibe como, ¿no?, un término de eficiencia es como consumir menos energéticamente. Pero esto al final es solo un aspecto, entiendo, de lo que podría ser una vivienda saludable. Si pudieras, ya sé que podríamos abrirnos mucho, pero si pudieras hacer así una pincelada de los pilares, ¿no? Nunca mejor dicho, así como a nivel constructivo, los pilares que sostienen o que para ti sostendrían un poco lo que sería una intervención de decir, bueno, ¿qué es una vivienda saludable? O cómo se puede considerar que una vivienda es saludable y qué se tiene que tener en cuenta, para que sepamos ya más de qué estamos hablando. ¿Cómo lo expondría, Sonia? Bueno, pues evidentemente más allá de la sostenibilidad medioambiental, que lo que mira es pues esa huella ecológica, ¿no? A nivel, sobre todo los dos indicadores que tenemos en la cabeza son las emisiones de CO2 y el consumo de kilovatios hora. Pues Ujú. más allá de eso hemos de pensar que hay personas dentro de los espacios y que las personas tienen, más allá de consumos, tienen necesidades biológicas, físicas, químicas, emocionales, ¿no? Entonces la arquitectura tiene que dar respuesta a todo eso, evidentemente con la mínima huella ecológica, pero con otros criterios. Entonces podríamos pensar en factores de riesgo biológicos, en hongos, bacterias, microorganismos, factores físicos como temperatura, humedad, pero también iluminación, física, ¿no? Ergonomía, electroclima, todo el tema de radiaciones, también de radiactividad, pues otros aspectos químicos, ¿no? Como compuestos orgánicos volátiles, persistentes, ¿no? Tóxicos, artificiales que pueden estar presentes en los ambientes interiores, para diseñar, ¿no? Para elegir materiales y sistemas de instalaciones que promuevan una óptima calidad del aire, que promuevan una mínima exposición pues, a radiaciones artificiales, que no significa negarlas ni negar la tecnología, sino pues, implementar diseños que minimicen esos estímulos a los que podemos estar sometidos. Pues, bueno, diseñar sistemas de iluminación cronobiológica. Y por otro lado, y no menos importante, toda la parte de acompañamiento, no sé, como emocional, ¿no? O cognitivo, que ahí pues toda la parte de neurociencias aplicadas a la arquitectura ya están evidenciando, ¿no? Incluso a nivel científico, ¿no? Porque a veces parece que todo esto no tenga una base sólida y evidentemente pues depende cómo diseñas un espacio, eh, se mueven unas partes de nuestro cerebro relacionadas con la generación de estrés o con la tranquilidad, y también pues la integración de la biofilia o el verde, la visión de género, ¿no? O cómo los espacios jerarquizan o potencian un tipo de relaciones entre las personas, ¿no? Y cómo pues la arquitectura tiene el poder de diseñar espacios que promuevan unas conductas distintas entre las personas y unas relaciones pues no jerárquicas. Bueno, y aspectos de equidad que se pueden trabajar desde el urbanismo. Es que es muy amplio, Es pero vamos, súper amplio, sí. que principalmente también lo que me resulta interesante acabar comentando es que la arquitectura no solamente la hacemos los arquitectos o las personas que diseñan, sino que también los usuarios que son conscientes de cómo vivir en su casa. Es decir, da la sensación de que solamente puedo vivir en una vivienda saludable si la construyo de cero. Y primero, que lo que tenemos que enfatizar es la rehabilitación de edificios. No deberíamos construir edificios nuevos, sino rehabilitar los que tenemos. Y después que aunque no esté rehabilitado o aunque mi vivienda no cumpla con los máximos requisitos de bioconstrucción, yo puedo hacer mucho a través de mis pautas de vida, ventilando bien los espacios, minimizando el uso de compuestos químicos, ¿no? De productos químicos durante, por ejemplo, la limpieza, vigilando qué consumo, ¿no? Qué necesito para mi casa, introduciendo pequeños cambios en mis hábitos de vida bueno, pues que mejoren esa calidad de ese espacio que me rodea. Total. Yo creo que la primera pauta es la educativa, ¿no? De algún modo. Y está bien que
sea educativa para los profesionales, pero también para, como comentabas, para los usuarios, ¿no? Yo creo que también es necesario hacer pedagogía de cara a la ciudadanía, al posible, bueno, es que todos vivimos en algún lugar, ¿no? Todos somos consumidores, directo o indirectamente, de los espacios habitables. Entonces, sería muy interesante tener esa sensibilidad y esa conciencia de qué podemos hacer. ¿Crees que bueno, todo lo que está pasando, lo que ha pasado, ¿no? El tema del confinamiento, ha habido un éxodo urbano también a zonas rurales, me imagino, pues por muchos factores, pero básicamente porque nos hemos visto sometidos a diferentes niveles de estrés. Esto ha supuesto una recapacitación, me imagino, por parte de mucha gente de cómo estoy viviendo y también el dónde estoy viviendo y en qué condiciones estoy viviendo, ¿no? ¿Crees que esto ha ayudado, este tipo de reflexiones ha ayudado o está de algún modo como conectando más con buscar soluciones que se acercan más, pues, a lo que estabas comentando, ¿no? Soluciones de bioconstrucción más cerca, pues, de la naturaleza, de la vida, de ciertas cosas que son de sentido común, que a veces las perdemos de vista porque estamos muchas veces, pues, en ciudades y en ritmos y en patrones que nos alejan de este sentido común. ¿Has A ver, notado que hay un anhelo por este tipo de, no sé si es vuelta a lo rural o vuelta a lo saludable o me quedo encerrado sin balcón y realmente, wow, ahora valoro mucho más, no sé, tener pues un balcón, el aire libre y otra gente pues valorará otras circunstancias, otros contextos que les permitan, pues bueno, conectar con otra mirada de lo que podría ser, pues yo quiero vivir aquí o con estas condiciones o en otras? sí, es cierto que la experiencia del confinamiento nos ha hecho pues darnos un poco más de cuenta de dónde estamos viviendo y de cómo vivimos. Lo que pasa es que esa reflexión, claro, es que hemos tenido tantas limitaciones que todavía yo creo que hemos de acabar de hacer la reflexión. O sea, quiero decir que ha habido cambios, pero que bajo mi punto de vista tienen todavía que acabar de aterrizar, ¿no? Porque, bueno, pues a lo mejor hemos aprendido que hemos de ventilar más o a valorar más esos espacios exteriores. Pero, no sé, a ver, no todo ha de pasar por irme a vivir a la montaña, que evidentemente si puedo hacerlo o no, he de encontrar soluciones a través de la equidad válidas para todo el mundo, ¿no? O sea, esas personas que no tienen capacidad para salir del piso donde están viviendo, que no tiene balcón, ¿no? ¿Cuál es o sea, qué parte de salud mental va asociada allí, ¿no? Entonces, desde la salud pública, el diseño arquitectónico puede hacer mucho para mejorar la calidad de vida de estas personas. Ahora, por ejemplo, nos llegan unos fondos europeos para rehabilitar el parque edificado bajo criterios de eficiencia energética. Pero a lo mejor hemos de prestar más atención a otros aspectos de rehabilitación que no solamente sean los kilovatios hora para que hayan, ¿no? Porque a lo mejor pues esa inversión económica rinda más en otros aspectos que también son importantes y que tengan en cuenta la salud de las personas a nivel biológico y a nivel emocional. Entonces, bueno, yo creo que sí, que hemos hecho esta reflexión, pero que todavía nos cuesta aterrizarla e integrarla, sacándole todo el potencial que realmente puede tener. Así que, bueno, vamos a trabajar en continuar dándole vueltas a cómo podemos hacerlo llegar más lejos. Queda camino entonces, veo. Sí, sí. Y Sonia, en este camino que queda, ¿cuáles son tus próximos retos, profesionalmente hablando? Bueno, pues me gustaría seguir extendiendo esta mancha, o sea, continúa cada día viendo un montón de gente que se sorprende al descubrir que existe todo esto y dices, bueno, pues es que realmente todavía no lo sabe todo el mundo. Y no solamente a nivel técnico, a nivel de profesionales del sector de la construcción, sino pues de usuarios finales que
que por más que hayan vivido, por ejemplo, esta experiencia, no son del todo conscientes de cómo han de ventilar o de qué bombilla tengo que utilizar en cada momento del día para, bueno, pues para acompañar mis ritmos circadianos, ¿no? O de que todas esas personas que cuidan su salud, pues quizá prestan atención a la alimentación y a pautas de vida salud, ¿no? Hacer ejercicio físico y demás, pero pues no saben que, por ejemplo, apagar el wifi por la noche cuando te vas a dormir o cuando no lo estás necesitando, puede tener también un beneficio a tu salud biológica, ¿no? Insisto, y no significa negar las telecomunicaciones. Entonces, bueno, pues para mí es importante seguir extendiendo ese mensaje. Evidentemente, pues que vayan saliendo obras y seguir pues pudiendo experimentar con materiales. Todavía no he tenido posibilidad de utilizar todas las técnicas constructivas que me gustaría, porque pues no todos los clientes les, no sé, pues he hecho una casa con cal y cáñamo, pero no sé, o suelo trabajar con construcciones con estructura de madera, pero hay otras técnicas constructivas que todavía no he encontrado el cliente que diga, pues me apetece hacerlo de esta manera, ¿no? Pues poder experimentar también, que experimentar no significa que tenga que salir mal, ¿eh? Simplemente pues tener la oportunidad de encontrar personas que también les apetezca pues probar estas cosas y sobre todo seguir difundiendo y divulgando y abriendo pues esas conciencias. Eso me parece apasionante. Súper. Ya estamos terminando la entrevista. Lo que pasa es que ahora estás comentando esto y me surge otra pregunta. En este aspecto como de la divulgación, ¿no? Antes estabas poniendo el ejemplo, ¿no? Pues, pues, por ejemplo, que la gente a lo mejor es consciente de su dieta, de sus hábitos alimentarios, ¿no? Y a lo mejor pues no tiene conciencia de sus hábitos, digamos, de hábitat, ¿no? De dónde está viviendo, cómo está viviendo y las condiciones en las que vive. Y todas las cosas que podría hacer para cambiar esto, ¿no? Pones el ejemplo por ejemplo, del wifi, etcétera, etcétera. Y mi pregunta era más, ¿hay tecnología o metodología para medir esos cambios? Porque me da la sensación que, bueno, en general, el ser humano, al final, una de las formas de tomar decisiones siempre es a través de poder visibilizar o tangibilizar el causa-efecto, ¿no? Es decir, pues si yo estoy obeso y como, por ponerlo así muy, muy sencillo, si yo estoy obeso y voy a comer verduras, pues voy a perder kilos y eso me hace mover mejor y me siento más saludable y es algo como que fácil de tangibilizar, ¿no? Para la mayoría de nosotros. Si yo tengo conectado el wifi y voy a dormir y no sé qué tecnología, qué metodologías hay para poder de algún modo demostrar, oye, mira, pues es que no estás durmiendo bien por este tema, o las líneas Harman, es que estás en un cruce, o no sé, hay demasiada humedad o hay demasiada sequedad, es que el problema de huesos que tienes viene por cómo se hace ese trabajo pedagógico y el análisis sobre todo para poder demostrar de algún modo o hasta dónde se puede mostrar, ¿no? Pues que esto está afectando aquí, que esto está afectando allá y de esta forma. Claro, el concepto de exposoma está acuñado desde el año 2005 y son todos estos parámetros medioambientales a los que estamos sometidos y que tienen una influencia en nuestra biología, ¿vale? Que cada vez son más. Entonces, por ejemplo, en Barcelona precisamente contamos con el IES Global, Instituto de Salud Global de Barcelona, que es una de las referencias mundiales en el estudio del exposoma, ¿vale? Entonces, cada uno de estos factores contaminantes ambientales están estudiados de manera separada, ¿vale? Pues no sé, las exposiciones al PM2,5, por ejemplo, o al formaldehído, o al gas radón, pues se sabe cuál es la evidencia biológica que hay detrás. Evidentemente, ¿no? Nosotros no estamos expuestos a cada uno de ellos de manera individual, sino que vivimos en un ambiente en el que pues, están presentes, ¿no? Pues, aspectos químicos, físicos, ¿no? De distintas naturalezas y que es difícil saber hasta qué punto cada una de ellas tiene un efecto directo en alguna de nuestras enfermedades. Pero cada vez más la salud medioambiental, es decir, pues, parte de este exposoma, ¿no? Del estudio del exposoma y de personas que se dedican a los ámbitos de las ciencias de la salud, pues cada vez hay enfermedades emergentes que no sean tan emergentes, como bueno, aparte de la sensibilidad química crónica y la electrosensibilidad, la fatiga crónica y la fibromialgia son enfermedades medioambientales
en las que cada vez hay más médicos que en vez de dar pastillas, lo que hacen es, no sé, recetar una higiene del entorno, o sea, una minimización de estímulos. Entonces, claro, resulta que yo algún día tengo una enfermedad. Yo no puedo saber al 100% de dónde me viene esa enfermedad, pero yo sí que puedo saber que reduciendo estímulos reduzco las posibilidades de que todo eso suceda. ¿Vale? Hay una parte también que me parece muy interesante desde un punto de vista biológico de entender cómo se produce una enfermedad crónica, por ejemplo. ¿Vale? Porque, no sé, por ejemplo, la inflamación aguda es una cosa, pero cuando la inflamación llega a ser crónica, entonces ya es una enfermedad que es difícil de remitir y es muy interesante entender cómo todos estos agentes de ese exposoma como van saturando las posibilidades de desintoxicación de nuestro cuerpo y llega un momento en el que no hay vuelta atrás. Entonces, o sea, podemos hacer estudios, podemos analizar, por ejemplo, una vivienda para detectar cuáles son los agentes tóxicos predominantes en esa vivienda, si son las humedades, si son pues, las radiaciones electromagnéticas y ver cómo se pueden reducir esas exposiciones. Pero es muy difícil establecer una causa-efecto y saber que esta enfermedad que tiene esta persona viene solamente por eso o por lo otro. No sé si te he contestado, porque es Sí, un sí, poco sí, sí. amplio, pero sí que hay herramientas para detectar, para valorar y para reducir. Qué bien, qué bien. Ujú. No sabía esto del instituto que estaba estudiando todo el tema de los exposomas. Me Sí, parece sí. algo muy relevante más hoy en día por todas estas nuevas enfermedades, ¿no? O síndromes o síntomas al final que están saliendo, pues, bueno, de esta contaminación ambiental, sin duda, que lleva también Bueno, otro y tipo de... precisamente esto, dentro del Colegio de Arquitectos de Cataluña, como grupo de trabajo de salud y arquitectura, hemos impulsado para que se firme un convenio entre IES Global, que no deja de ser un centro de investigación, y el Colegio de Arquitectos pues para tener esa comunicación entre, ostras, pues resulta que cada vez se encuentran más retardantes de llama y productos ignifugantes en el cerebro de las personas, Ujú. ¿no? Pues Sí, claro, y cada vez estamos protegiendo más al fuego los materiales de construcción. Bueno, pues quizá no moriremos de un incendio, pero tendremos algún problema neurodegenerativo de la presencia de esas partículas en nuestro cuerpo. Pues establecer esas causas o no, o llevar ese conocimiento de investigación al sector de la arquitectura puede pues que vayamos mejorando la elección de materiales, ¿no? O sabiendo qué repercusión tiene, sobre todo pues toda esta introducción de la química dentro del sector de la construcción. súper, qué bien. Y ya para terminar, porque estamos ya un poco en el límite del tiempo, un poco, ¿qué es lo que podrías poner en relevancia de lo que más te gusta de emprender? ¿No? ¿Qué valoras? ¿Valoras tu libertad, el poderte dedicar a tu pasión? Pues la verdad que es esto, es poderme dedicar a mi pasión. Yo, bueno, mi madre no para de, no entiende nada, o sea, no entiende nada, no comparte, ¿no? Esta vorágine y hubiera sido más feliz que su hija fuera funcionaria, que tuviera un horario fijo y un sueldo a fin de mes y que no tuviera preocupaciones según ella, pero no sé, yo no sé si me aburriría o no me sé, o bueno, o quizá no, quizá tendría una vida apasionante si pudiera desarrollar todo esto, ¿no? Como funcionaria, no lo sé, pero yo siento que soy libre de elegir lo que quiero hacer y de que creo que estoy haciendo un servicio a la sociedad, o sea, más allá de al final pues sustentarme a mí y a mi familia, creo que hago un servicio social, o sea, creo que hago cosas cada día para mejorar el mundo en el que vivo, entonces para mí eso no tiene precio, evidentemente pues tiene costes a veces personales, de disposición horaria, que intento, pues tengo 2 hijos y yo también quiero estar con ellos y quiero ser una madre presente y yo también tengo pues mis equilibrios personales para intentar llegar a todo y estar donde tengo que estar en cada momento. Pero no sé, soy dueña de lo que hago y no sé, me siento muy feliz, a pesar de que hay momentos que son chungos, ¿eh? Claro, Evidentemente, pero bueno, pues equilibro la balanza y para mí es positivo, pues yo sigo por este camino. totalmente. Oye, y si queremos seguir tus pasos en esta vorágine que estás hablando, ¿no? De todas de estas tres patas, de estas tres profesiones, ¿tienes alguna página web, algún Instagram, algo donde podríamos informarnos también de los servicios que ofreces? Sí, bueno, pues cuando me he intentado asesorar por otras personas me dicen
que tengo que divulgar más todo esto y que tengo que dedicarle más horas a las redes sociales. Tengo una página web que es arquitecturasana.com, que está desactualizada, ¿vale? Y pues ya lo tengo en la lista de cosas a hacer, pero para mí es lo último, porque no, hay cosas más importantes que creo que no actualizar mi web. Quizá no tendría que ser así. Entonces después tengo un Instagram que es sonia.arquitectura.sana, o sea, Sonia Arquitectura Sana, y ahí pues cuelgo algunas de las cosas que hago, pero tampoco estoy todo el día pensando en esto, ¿no? Que pues a lo mejor la parte de emprendeduría pues tendría que dedicarle un poco más de tiempo a mi propio proyecto, ¿no? Y alimentar pero lo hago de manera un poco residual, a pesar de que intento estar un poco presente, ¿eh? Pero bueno, que se me puede encontrar por ahí. Y también en LinkedIn, mi nombre, pues también cuelgo cosas por ahí. Súper. Pues ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias por acercarnos a esta visión de la arquitectura y del vivir en las casas, ¿no? Y te vemos por las redes, te vemos en las charlas, te vamos siguiendo. Gracias por tu tiempo, Sonia. A ti, Roger, por este proyecto tan interesante de visibilizar también, pues, ¿no? Y también difundir, ¿no? Este espíritu crítico y de pensar que somos mucho más capaces de hacer cosas y de que a veces no todos son los caminos que ya están hechos, que se pueden abrir nuevos. Totalmente. Y que dure. Hasta pronto. Gracias.